Buenas noches y buenos días o buenas tardes a los que están escuchando o viendo la grabación de esta sesión del seminario en otras horas que no sean en vivo. Hoy tenemos la tercera sesión del seminario del Centro para Estudiar la Democracia, Domando el Minotauro, sobre la obra, la trilogía política del pensador y futurista y periodista en algún momento, Bertrand de Juvenel. Esta sesión, por lo menos las lecturas que estaban recomendadas para hoy, era uno de los bloques de mayor contenido y es la última sesión que se va a discutir directamente el texto de On Power. Ya en la próxima sesión vamos a estar entrando en Sovereignty, y entonces, después de dos sesiones, entramos al último libro de la trilogía, A Pure Theory of Politics. El, en la sesión pasada estuvimos discutiendo los orígenes de por lo menos de cómo lo narra Bertrand, los orígenes del poder desde la autoridad sagrada o la autoridad mágica de la figura del shaman y de los reyes sagrados, entonces pasando a lo que era la cristalización militar de la autoridad en la figura del guerrero o del comandante de la comunidad. Y entonces, pasando entonces a la institucionalización del mando en estructuras burocráticas y administrativas como tal, en el sentido de que el poder como por lo menos Bertrand lo está demostrando en su texto, no comenzó automáticamente en un tipo de control administrativo, sino que comenzó con como la presencia, el reconocimiento de ciertas fuerzas que el ser humano se sentía sujeto a ella y que reconocía en alguna persona o en algún grupo de personas cierto intermediario o mediación con esa fuerza. Y entonces, cuando se pasa a la figura del guerrero, se ata no solamente el elemento carismático o de intermediación, pero se ata a performance o a poder, a un tipo de intercambio donde la figura del guerrero le provee protección al clan o a la sociedad que está gobernando, y a cambio de esa protección se crea un tipo de estándar objetivo de cuán bien o cuán mal la autoridad o el poder está siendo ejercido. Y después, finalmente, cuando se va creciendo los diferentes tipos de sociedades, pues que entra la estructura de la burocracia y la figura de administración como tal. Entonces, en esos textos estábamos examinando cómo la guerra funciona como un tipo de catalizador cada vez que hay algún tipo de conflicto bélico o encuentro violento. La autoridad encuentra en esos eventos la justificación para introducir medidas que fuera de un conflicto existencial no podría llevar a cabo por oposición de las fuerzas sociales que estaban ya, que están presentes en cada sociedad de mayor complejidad. Luego discutimos la dialéctica del mando, que es el momento donde se crea un tipo de lógica que se hace referencia a sí misma, mediante la cual el poder para Bertrand va generando sus propias condiciones para perpetuarse y expandir, más allá de eventos clave o sucesos clave que afectan a la comunidad. El poder va a requerir recursos, los recursos van a requerir ser administrados, la administración va a requerir algún tipo de enforcement y el enforcement va a requerir entonces más poder. En la lectura que estaba sugerida para hoy, llegamos al pensamiento, perdón, llegamos a la pregunta que ha sido gran parte del enfoque del pensamiento político en la época moderna, entiéndase más o menos entre el Renacimiento hasta ahora, y es la interrogante de si existe algún mecanismo
mediante el cual el poder pueda ser limitado. En la medida que la historia va transcurriendo, tanto los pensadores como la comunidad en general reconoce que pues, si el guerrero puede protegerte, el guerrero también puede convertirte en su víctima o en su sujeto de explotación, y empieza a darse una discusión en cuanto a la limitación de ese poder. ¿Existen límites que resistan esa expansión? Pues en esta lectura de hoy lo que vemos es que la respuesta no es algo inquietante. Los límites que obedecen a un diseño teórico para contener el poder, entiéndase la ley, las constituciones, el dividir la soberanía en diferentes órganos del Estado. Para cuando Bertrand está escribiendo On Power, pues claramente no funcionaron, ¿verdad? Especialmente en la posguerra, donde lo que se vieron fueron regímenes en Alemania, en la Unión Soviética, pero también incluso en Estados Unidos, que pudieron utilizar los mismos mecanismos con los cuales se iba a limitar el ejercicio de poder, usar esos mecanismos para justificar su expansión y romper tabús que se pensaba que estaban incluidos dentro de esos mismos límites formales. Y el tema de la sesión 3 que teníamos hoy es por qué el poder no puede ser limitado mediante mecanismos que los pensadores de la modernidad le dedicaron tanta tinta y página para poder presentar como un bálsamo a los excesos que esos mismos pensadores reconocían dentro de la lógica del poder. Perdóneme. Así que la lectura que tenemos para hoy completa el diagnóstico que On Power estaba persiguiendo, que era que en los anteriores libros se trataba sobre los orígenes, entonces las dinámicas del poder. Ahora enfrentamos una pregunta normativa en cuanto a si el poder puede ser limitado y si deberían incluso existir esos límites y cómo. Esta parte de la lectura es la que más yo me gocé en términos de On Power, porque está llena de observaciones que son contra el sentido común de la narrativa, vamos a decir, lo que dicen el Whig History o la narrativa del progreso en términos de las sociedades occidentales particularmente. Nosotros hablamos de, por ejemplo, revoluciones como lo que, echando un poco para atrás, no es como si antes de la Revolución Francesa o la Revolución Americana no se habían dado conflictos internos o de posición de monarca o algún tipo de cambio de régimen. Pero es con la Revolución Francesa, que es la más que discute de Juvenal en estos capítulos, pero también con la Revolución Americana y con el periodo de revoluciones que sigue la Guerra Napoleónica. Lo que se argumentaba o se alegaba es que se estaba dando un tipo de rompimiento con el orden que venía antes. De Juvenal lo que te dice es un poquito haciéndole eco a lo que sería la teoría elitista italiana. No necesariamente cambió nada, cambiaron quizás los personajes, cambiaron los discursos, pero en todas estas revoluciones lo que se veía era que la élite gobernante esencialmente heredaba los poderes que existían antes y entonces le añadían mayor capacidad mediante
la inserción de una narrativa filosófica que justificara su presencia, ¿verdad? Un tipo de mito de legitimación. Si recuerdan de la lectura, de Juvenal dice, observa que cuando se habla de la soberanía del pueblo, especialmente después de la entrada de Rousseau en el mundo de la teoría filosófica del mundo occidental, el pueblo, como es el pueblo el que se está en teoría autogobernando, pues no debe sufrir ningún tipo de límite, porque el consentimiento está autovalidándose. Pero el resultado entonces es que el Estado o el poder tiene más autoridad y puede insertarse en una esfera más amplia de la vida cotidiana de lo que incluso los monarcas absolutos pensaban que podían hacer. Así que de Juvenel presenta la revolución no como un rompimiento, sino una continuidad en términos de la capacidad del poder a través del Estado de abarcar una esfera mayor de la vida del ciudadano o del súbdito. Y hay entonces continuidad de este proceso de incremento y de alimentar el minotauro que de Juvenal está discutiendo. Así que el libro 4 examina la revolución, especialmente la revolución democrática, como momentos que afirman que se busca limitar o transformar el poder, pero que en la realidad lo perpetúan y lo fortalecen. Y acabamos ahora de discutir la paradoja que eso crea. Entonces, en el libro 6, que estaban sugeridos dos capítulos, el 15 y el 16, se enfrenta de Juvenal a la doctrina del poder limitado y examina de dónde surge la doctrina, tiene el pensamiento ilustrado, y cómo fue ampliamente aceptada como una verdad central del pensamiento político y cómo ha sido gradualmente olvidada o traicionada en la práctica. La doctrina proclamaba el rule of law o law above all y que la ley y solamente la ley iba a estar por encima de todo, incluyendo a los gobernantes. El problema que nos explica de Juvenal es que para que eso funcione, la ley tiene que ser concebida como algo inmutable, como algo que no está sujeto a modificación en términos de, vamos a decir, para explicarlo un poco, no es que no esté sujeta a algún tipo de innovación, sino que se entiende que toda innovación tiene que de alguna manera u otra perseguir el objetivo original de lo que eran las leyes, que se entendían que eran o una herencia divina o eran algún tipo de herencia de un lawgiver o de un legislador ancestral o de la civilización antigua, pero que la ley no estaba sujeta a preferencia, no estaba sujeta a mera opinión política o consenso político. Se entendía que era algo que existía fuera del proceso político. Eso cambia dramáticamente, eso cambia primero con las teorías del absolutismo y que eventualmente se convierten en la doctrina legal, lo que se dice positivismo, donde pues la ley es un mandato que te da una autoridad que tiene la capacidad de imponerte un castigo si no se obedece. Pero entonces de Juvenal dice, al tú entrar en una escena positivista, el check, el counterweight, la limitación que se incluso imponía el monarca y entonces los gobiernos que le sucedieron después de ese periodo, pues ya pierde validez y ya pierde fuerza como contrapeso. Porque en la medida que sea
pura opinión, que sea pura preferencia, pues entonces no, entra en un tipo de, entra en una crisis de racional, él le dice de rationalist crisis, ¿verdad? Que entra en una crisis donde en lugar de discutir cómo observar más fielmente la ley, la crisis es una discusión perpetua de qué debe ser la ley, ¿verdad? Y la preferencia, y no existe entonces un tipo de soberano a los Hobbes o asamblea directa bajo Rousseau que pueda decir, no, no, esto, la voluntad general no tiene cómo entonces imponerse porque mientras se dé mayor discusión, mayor facción y ninguna fuerza social se encuentra capaz de imponer el entendimiento correcto. Así que lo que termina pasando es que las leyes dejan de ser sagradas y se convierten en productos de la política. Las leyes comienzan a cambiar conforme cambian las mayorías electorales. Una vez que las leyes dejaron de ser inmutables, el fundamento de la doctrina del poder limitado se derrumba. Si todo está sujeto a una revisión política, entonces nada está verdaderamente protegido. Y el poder está limitado solamente por la capacidad de los que controlan la mayoría de cambiar las leyes. Y esto no es un límite significativo porque se crea un ambiente donde todo orden prevaleciente se entiende contingente. Esta es la ley, este es el reglamento, hasta que llegue quien sea que lo pueda cambiar. Y si ustedes quieren una evidencia muy contemporánea del asunto, si la ley, vamos a decir que la ley fuera un tipo de métrica objetiva, pues ¿por qué nos peleamos tanto por quién va a ser nombrado juez del Tribunal Supremo o de un tribunal apelativo o de un tribunal de instancia? ¿Por qué? O sea, si la ley simplemente son palabras en una página que deben ser relativamente simples de interpretar, ¿verdad? Porque pues, si todos fuimos a la misma escuela de derecho, ¿por qué vamos a estar llegando a conclusiones diferentes? ¿Por qué quien se sienta en la silla y se pone la toga eh, trae una connotación existencial en el debate político que rodea los nombramientos? Y es porque no es solamente por la decisión que va a tomar el juez o los jueces que son nombrados, sino que se entiende que esas personas pueden incluso cambiar el orden establecido en una dirección que tú no necesariamente consciente, aunque se entienda que tú eres un actor democrático en una sociedad electoralmente competitiva. ¿Alguna pregunta hasta ahora o comentario? Seguimos. La lectura de hoy comienza con la discusión de lo que era la figura de la monarquía absoluta y entonces cómo el orden que las diferentes fuerzas revolucionarias buscaban derrocar fue un sistema que centralizó el poder en una sola persona, entiéndase el rey. El rey era soberano y cuando de Juvenel define lo que es la soberanía, es que no existe ninguna instancia o facción que pueda imponer su voluntad sobre las fuerzas que el mismo rey es capaz de acumular y de desplegar. Todas las decisiones políticas, todas las leyes, todo el ejercicio del poder fluía de la voluntad del rey o de las personas que eran autorizadas por el rey a actuar en su lugar. Ese proceso de centralización que toma siglos desde la Edad Media, incluso antes, donde el poder primero está disperso entre diferentes fuerzas sociales o señoríos, se va poco a poco centralizando y entonces es que la fuerza revolucionaria tiene
un punto fijo al cual tratar de, de sustituir. Piénselo de esta manera. Si previo a la centralización del poder en la monarquía absoluta se quedaba el orden medieval, tumbar a un rey tenía muy poco efecto sobre la vida y sobre la operación no la operación, sino sobre la vida y sobre el régimen bajo el cual iba a vivir cualquier ciudadano. Ningún rey tenía los métodos ni incluso la legitimidad para insertarse directamente en lo que un individuo que estuviera sujeto a un duque o a un obispo a un gremio en una ciudad que tuviera a poder no solamente ordenarlo, sino fiscalizarlo. Tumbaba el rey, el duque seguía en su silla y a menos que el rey tenía suficiente fuerza para sustituir a la persona, las cosas esencialmente iban a continuar como estaban, ¿verdad? Eso va cambiando en la medida que el rey empieza a centralizar las decisiones políticas y la autoridad en su persona, y entonces es esa centralización lo que permite incluso, si no está el poder central, el, es, somos incapaces de cambiar el régimen. Los revolucionarios rechazaron el absolutismo monárquico en nombre de una soberanía popular. Pero que cuando en el texto de Juvenal dice que es la soberanía popular, es la soberanía del pueblo que se ejerce mediante la mayoría democrática. Los representantes del pueblo en el Parlamento tienen exactamente el mismo poder que el rey tenía, en el sentido de que pueden quizás cambiar las leyes, imponer impuestos, dirigir fuerzas del Estado. La diferencia es que el poder no está concentrado en una persona, sino en una mayoría electoral o en una mayoría de representantes de esa mayoría electoral. El, el efecto de eso en términos del día a día es que no hay una sola persona de quien quejarse. Y eso lleva a que toda frustración se sienta dispersa y se sienta que no tiene a quien en efecto reclamarse. Así que tienes menos accountability, pero tienes mayor capacidad de imponer sanción o de imponer ley o reglamento. Así que lo que está argumentando de Juvenal es que las revoluciones, vamos a decir, liberales republicanas que se dan en el siglo XIX y principios del siglo XX, no, en efecto no son revoluciones si tú miras el Estado no como una persona, sino lo miras como el Minotauro, ¿verdad? La fuerza esta mitológica que está narrando Bertrand, que cada vez más está creciendo y que no importa cuántas revoluciones lleva, lo que viene después siempre aparenta ser más fuerte de lo que vino antes. Incluso Beltrán argumenta que el poder democrático es más absoluto que el poder monárquico porque, primero, no está limitado por tradiciones, costumbres o normas de decoro, tampoco está limitado por un sentido de dignidad monárquica o dignidad aristocrática. Segundo, está respaldado por una legitimidad de la voluntad popular, lo que le permite penetrar más profundamente en la vida social. Y número tres, tiene a su disposición tecnologías de control. Entiéndase, en la época que Beltrán está escribiendo ya, pues tienes máquinas políticas, tienes propaganda, tienes burocracia, tienes cada vez mayores medios de comunicación.
que ningún rey o régimen aristocrático en el pasado podía gozar. En el presente, yo le, yo le invitaría a reflexionar cómo se sentirían ustedes en términos de sus libertades civiles si cualquier gobernante tuviera la capacidad de coger toda tu historia de búsqueda de Internet y publicarla en cualquier momento. De momento vas a darte cuenta que ese mecanismo de control, su posibilidad, ejerce un gran nivel de presión sobre ti, lo cual en ningún momento previo al siglo XX se podría imaginar incluso llevar a cabo. Así que el poder no es que solamente está creciendo en términos de su narrativa de legitimación, sino que los métodos y las herramientas que tiene para imponerse aumentan. Y decir que es un poder democrático puede ser una diferenciación formal, pero en términos prácticos, en términos del control que ejerce sobre la vida cotidiana, es mayor o más pesado que creo que existía en otros momentos. Cristian, Diga una usted. pregunta ahí. Yes, sir. En ese sentido, él ve como una naturaleza intrínseca del poder esa, esa hambre insaciable, ¿no? De extenderse, de, de gobernarlo todo. Irrespectivo, o sea, ¿está unido al concepto del Estado o es irrespectivo del concepto del Estado, el poder en su forma más natural? Bueno, la manera que él lo narra en el libro, él pone el origen del poder en la etapa de desarrollo humano que uno propiamente debería decir que es anterior al estado que nosotros Mm, conocemos, conocer. ¿verdad? Eh, para nosotros el estado es una abstracción, Mm, es una metáfora, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero él lo que está diciendo es que si empezó la semilla, obviamente identificando como el minotauro, él mm, dice, es la semilla, el minotauro bebé no es el producto de, vamos a decir, el marxismo o el mm, fascismo, no es producto del absolutismo monárquico de Hobbes. No, no, sigue yendo para atrás y eventualmente tú lo vas a encontrar incluso en las sociedades que venían mucho antes de lo que nosotros conseguimos del Estado. Y él lo que está tratando de narrar en el libro es, eh, está creando una narrativa, ¿verdad? mm, Pero está tratando de decir, el Minotauro siempre ha estado junto al desarrollo de las comunidades y las sociedades humanas, pero ha llegado ahora a una magnitud que posterior a la Segunda Guerra Mundial, Beltrán, con cierto tono traumatizado, dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? Como les dije en la sesión pasada, la generación de Juvenel, su reacción a la Segunda Guerra Mundial no era, diablo, qué malo eran estos tipos. mm, Era cómo esto es posible que haya ocurrido, ¿verdad? La promesa de la ciencia, la promesa de la separación de iglesia y Estado, la promesa de la franquicia electoral, de la liberación económica, era que pues ya no existen estas fuerzas supersticiosas o estas ambiciones de medidas individuales que puedan
llevar a este tipo de destrucción o de guerra. Y de momento el resultado es todo lo contrario, ¿verdad? Que la guerra es aún más destructiva de lo que se podía imaginar anteriormente. Y él está tratando de explicar para él y para el resto de su generación qué fue lo que pasó. Sí, y a lo que iba ahí, Cristian, y quizás en esa dirección es que es más amplio que simplemente buscar cómo limitar ese poder dentro del Estado con distintos sistemas, sea democráticos, o sean monárquicos, o sea de distintas organizaciones dentro del Estado. Podría aplicarse también en el sentido de que dentro de una visión de eliminar el Estado, tendríamos el Minotauro no matter what. Yo creo que él, especialmente volviendo al prólogo del libro, él ya no concibe como posible echar para atrás, en el sentido de que pues, lo que el estado bajo el cual, los diferentes estados bajo los cuales vivimos hoy en día, eh, por lo menos en On Power, en Sovereignty vamos a ver una discusión diferente, pero en On Power, él lo dice, ¿verdad? En el prólogo, dice, yo no soy un Jeremías, yo Ujú. simplemente te estoy describiendo lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, pero yo no estoy aquí para decirte que esto se puede echar para atrás. Simplemente es puramente puro diagnóstico. Descriptivo. Sí, es puro diagnóstico. Y, y es interesante lo que tú dices porque yo como abogado, y tú, Juan, ¿no? ¿Quién más aquí? ¿Alguien más aquí es abogado? Bueno, Chicón también es abogado. Eh, Cuando tú estás en la escuela de Derecho, la manera que te explican qué es la ley y cómo funciona y los procesos suena muy formal. Y te gradúas de la escuela de Derecho y empiezas a practicar, sea como litigante o mi práctica que es corporativa y comercial, así que nunca voy a un tribunal, y te das cuenta bien rápido que la ley tiene un carácter mucho más flexible de lo que tú te pudieras imaginar. Y eso contrasta con la descripción que da de Juvenel de lo que era la ley pre la época revolucionaria y post revolucionaria en el sentido, y yo creo que esto está muy documentado, o sea, lo que nosotros entendemos como ley, si se lo describimos a alguien del siglo XVI, no lo reconocería como ley. Diría que diría una orden, entiende por qué lo obedece, pero no es la misma cosa. Y lo que Beltrán está tratando de ilustrar es que cuando se perdió esa concepción de la ley como algo incluso fuera del gobernante, a lo cual le tienes que tener reverencia y miedo, se perdió la capacidad de usar la ley como límite a, al movimiento del Minotauro. Y por eso es que está quizás por mi neldismo profesional, esta es mi parte favorita de la lectura, porque dentro de esto, especialmente del libro 4 Bertrand está diciendo, sí, perdimos el concepto de ley divina. Quizás hay estos otros muñequitos como la Carta de Derechos, the Bill of Rights, o incluso creo que está en un footnote, dice la Declaración de Derechos del Hombre de la ONU, el Charter de la ONU. Él dice, quizás esos instrumentos sirvan como un tipo de que ocupen un poco del espacio, pero él mismo reconoce en el texto de que es un contrapeso mucho más limitado y mucho más débil que lo que existía anteriormente.
El, y que también es un argumento que Hannah Arendt usa en su libro sobre los regímenes totalitarios, donde Hannah Arendt dice el problema con el concepto de los derechos humanos es que cuando el Estado quiere atacarte, nunca va a decir que te quitó tu derecho humano, te quitó tus derechos civiles. Y entonces eso ata con, con no solamente lo que está hablando Beltrán, de que si no existe tal cosa como ley divina, los derechos humanos son débiles en términos de su fuerza coercitiva sobre aquellos que tienen autoridad y poder. Pues, cuáles son las funciones de oponibilidad? Y por eso es que él en la lectura se pone a hablar de pues, la tradición judicial en Inglaterra, del common law, de cómo funcionaban. Él da el ejemplo de que las libertades en Francia, pre-revolución francesa, pues se debían a que estos jurídicos eran frutos del soborno. Así que los jueces se sentían que eran independientes del rey porque pues ya yo pagué, no tengo que obedecer. El, lo cual es algo subversivo. Entonces, esta cuestión de oponibilidad se convierte en la interrogante con la cual cierra el libro de On Power. Y va a ser entonces el asunto de sovereignty, de, ok, pero si el Minotauro, vamos a decir que el Minotauro está ya libre del laberinto, está roncando por el campo, eh, ok, pero ¿qué va a hacer el Minotauro ahora? ¿Para qué? ¿Cómo podemos, si yo en On Power lo diagnostiqué fuera de un contexto normativo, sino puramente basado en su capacidad de imponer impuestos, de reclutar a los ciudadanos para servicio militar, para cambiar las leyes como le dé la gana? Ya yo te lo describí. Pues ahora, ¿cómo yo te digo que un minotauro es mejor que otro? ¿Cuál es este concepto del bien común? Y ese va a ser entonces la lucha que tiene, no la lucha, ¿verdad? La interrogante que tiene de Juvenal en el próximo libro. ¿Te contesté la pregunta o me fui por la tangente? No la contestaste. Después seguiste, pero la contestaste. Sí, no, lo até a, a lo que venía en la próxima discusión, porque atándolo, ¿verdad? Al asunto de los derechos humanos y el problema que tiene Beltrán con este asunto de derechos humanos o derechos civiles es que él reconoce en los procesos democráticos un elemento de extorsión. Y cómo eso se diferencia de lo que había anteriormente. Ok, en el pasado, vamos a decir Magna Carta. Magna Carta en Inglaterra es un documento que surge de una lucha entre el rey y los varones o los nobles en Inglaterra. ¿Qué pasa? Magna Carta no es un documento. Magna Carta estuvo esencialmente reescribiéndose cada cierto tiempo con cada rey nuevo después. Incluso hubo un periodo de tiempo donde el rey que estaba dijo, Magna Carta no existe. Pero ¿qué es lo que obligaba a cada rey a decir, sí, no, no, Magna Carta, cool? Eh, que cada una de esas fuerzas sociales, entiéndanse los nobles de ese momento, pero también los señores eclesiásticos, si no le reconocías Magna Carta, tenía un ejército también. Iban a imponerte Magna Carta, como originalmente ocurrió. Pero en el mundo actual, pues nosotros los ciudadanos
excepto estoy seguro que alguien quizás tiene suficiente dinero, no sé, pero nosotros en general no tenemos la capacidad de oponernos a un Estado que tenga una fuerza militar semidecente, ¿verdad? Porque nadie puede parquear un F-15 en su patio. Pues, ¿qué ocurre entonces? Que la manera que nosotros tenemos para que se nos reconozcan derechos es mediante la extorsión electoral. Yo te voy a apoyar electoralmente o te voy a hacer algún tipo de manifestación que comunique un riesgo electoral y a cambio de eso tú me vas a reconocer ciertos derechos o privilegios a mí o a mi grupo. El problema con eso es que es sumamente contingente a que la autoridad tenga algún nivel de respeto o de miedo a perder la elección. O sea, tiene que estar dentro de la cajita y el problema entonces es que ocurre cuando el Minotauro ya no le tiene miedo al súbdito o al ciudadano que en teoría lo está extorsionando, ¿verdad? Y esto, bueno, ahora mismo, en las últimas 2 o 3 semanas, este argumento de Beltrán lo estamos viendo a vivo y a todo color. Y desafortunadamente, tan lejos y cerca. Y les doy un ejemplo. Eh, Cuando empieza la hora reciente de ataque en Irán, el presidente Trump le dice a los iraníes en su mensaje, levántense, tomen control. Pues eso solamente funciona si el régimen iraní está dispuesto a no disparar. Y como ya han demostrado, pues están muy dispuestos. En el caso de Venezuela, ¿verdad? Que Nicolás Maduro está allí felizmente pudriéndose en una celda, pues es verdad, se lo llevaron 20 minutos, pero no, el régimen que existe ahora mismo en Venezuela no está cooperando porque le tiene miedo al pueblo, a que se subleven. El régimen no, lleva décadas demostrando que no le tiene miedo a eso. Cuando, incluso en Puerto Rico, los intercambios que han habido entre la gobernadora y el presidente del Senado, no sé ustedes, pero me siento en la libertad de decirlo, porque yo soy militante en el partido de los dos. A mí lo que me demostró es que les importa 3 pepinos lo que yo piense de ellos. O sea, ellos están campeando por su respeto sin importar lo que yo entienda que es apropiado o no. Y no hay nadie que pueda imponer una medida de autorregulación sobre ellos, ¿verdad? Porque el Minotauro ya ha llegado a un punto a través del poder de los impuestos, el poder de cambiar la ley, nuestra naturaleza, nuestro hábito de obediencia, eh, a que si no existen fuerzas que se puedan oponer directamente al poder del Minotauro según existe hoy en día. ¿Te contesté, Juan? Sí, sí, sí. Y te lo puse interesante para tu trabajo. Eh, Así que entonces, este concepto de que los derechos son un tipo de precio o de, no quiero decir soborno, pero este tipo de intercambio mercantil que existe entre los ciudadanos o las facciones de ciudadanos y el poder eh, para continuar algún tipo de relevancia electoral, de Juvenel lo identifica como un contrapeso débil en la sociedad y que entonces el riesgo es que
se introduzca en la sociedad, algún tipo de fuerza que está totalmente dispuesta a sobreimponerse y a la misma vez invierte la narrativa de la ilustración. Porque en lugar de definir la democracia como una sociedad donde se descubren y se respetan derechos naturales del individuo soberano, la democracia se convierte en los derechos en la democracia, las libertades democráticas se convierten en artefactos políticos. Son concesiones, no son, no son derechos que existen fuera o previo al mundo político. Y yo creo que el ejemplo reciente más claro es el debate que tiene que ver sobre el derecho al aborto en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un derecho en la penumbra de la Constitución si todo depende de quiénes son los 7 o 9 mamíferos bípedos conscientes de su propio ser que están sentados en el estrado, ¿verdad? Y esa fragilidad del derecho contemporáneo de Juvenal lo reconoce como un problema. No en el sentido de que exista, sino el problema es que cómo tú atiendes la fragilidad. Perdón, y que esa fragilidad surge en que se pueden dar unas situaciones donde para yo concederte a ti un derecho, en realidad tengo que de alguna manera infringir los derechos de un vecino dentro de la misma sociedad. Esa es la parte, entonces esa división constante de intereses no es el derecho o la ley según se entendía cuando por primera vez se concibió de la limitación de un poder limitado. El otro elemento en la lectura de hoy es y esto lo había comentado en las sesiones pasadas, es la dinámica de el high, low, middle. En la última sesión, en las 2 sesiones previas, les comenté que especialmente en círculos o más reaccionarios o en círculos de la derecha contemporánea, a de Juvenel se ha incrementado su lectura por su diagnóstico de este fenómeno donde el, la figura, el ejecutivo, vamos a decir así, ¿verdad? La figura ejecutiva utiliza a las clases comunes o al proletariado o al el ciudadano o incluso al plebeyo, ¿verdad? En concepto clásico de la palabra, para ir en contra de la aristocracia o de las figuras intermedias que son los que campean a favor de la libertad porque concretamente están defendiendo su privilegio, ¿verdad? Así que en el ordenamiento clásico tú tenías el poder o el monarca, debajo o en paralelo habían las fuerzas sociales o la aristocracia que se entiende, según de Juvenel, como toda aquella facción que es capaz de ser no solamente autosuficiente, sino de defender sus propios privilegios. Y entonces tú tenías a los comunes, lo que somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, lo que te argumenta de Juvenel es que el rey y entonces la clase gobernante que es heredera del rey, no lo debemos concebir como que era el enemigo de las clases comunes, todo lo contrario. Eran aliados en contra de las fuerzas intermedias. Y el ejemplo que da de Juvenal en la narrativa es, él usa un ejemplo que son las clases capitalistas burguesas.
¿verdad? Que por qué previo previo a la era progresista, entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la idea de que el gobierno iba a decretar condiciones de trabajo o iba a requerir ciertas condiciones para remunerar el trabajo, se entendía que era anatema porque lo único que yo tengo en mi vida es mi trabajo, ¿verdad? Así que si el Estado me está regulando eso, me está quitando a mí como trabajador algo. Y de Juvenel dice, no, lo que pasa es que los burgueses se extralimitaron y empezaron a crear condiciones de trabajo que eran más severas que el gobierno, eran las condiciones prácticas de ese trabajo eran más severas que incluso las que un gobierno al entrar en esa relación podía imponer. Así que las clases trabajadoras dijeron, no, no, te vamos a apoyar en tu capacidad de reglamentar el trabajo y el resultado es el trabajador se siente más protegido porque tiene un recurso contra el burgués capitalista y entonces el poder ahora tiene un nuevo marco de acción dentro de la empresa que antes era intocable en términos de poder entrar en diferentes... Y el que puede entonces, una vez regular, puede poner impuestos, puede poner multa, etcétera. Así que el poder, el Minotauro, amplió su esfera del poder o su esfera de autoridad. Y ese, que no es que es nuevo en De Juvenel, porque en realidad Maquiavelo hasta cierto punto es el que introduce esta cuestión de los choques sociales y cómo eso produce innovación. Y al final del Príncipe, Maquiavelo le hace un llamado al príncipe a unirse, ¿verdad? A la Italia que lo está esperando. Y hay un asunto, nota que no está diciéndole al príncipe, ve y únete a los duques. No, no, ahí él le está diciendo pichear a los duques, vete directamente a la gente. Pero el resultado al final del día es que esa autoría entonces tiene un nuevo relieve y esa dinámica del high, low, middle es probablemente la dinámica observada por Beltrán que cada vez vemos más presente por lo menos en tiempos contemporáneos. Déjame ver si puedo pensar, ok, usando el mismo ejemplo laboral. Si yo soy un trabajador puertorriqueño, ¿por qué yo voy a entrar en una unión? ¿Porque me voy a organizar y crear esta entidad intermedia a la cual le voy a tener que dar un pedazo de mi sueldo y que va a negociar a nombre mío y que puede incluso en ciertas condiciones cerrar mi taller, que yo no pueda trabajar, imponerme, ¿verdad? El concepto del taller cerrado, etcétera, imponerme que yo no pueda trabajar, cuando la legislatura es mi unión y yo puedo ir a donde los legisladores y decirles, mano, está bien fuerte que no me dejen ponerme un tatuaje en la cara. Y esto es un ejemplo real, ¿verdad? Eh, pues, ¿para qué yo voy a tener una fuerza intermedia? ¿Por qué yo voy a tener que preocuparme de hablar con este delegado o ir a la asamblea? ¿Por qué tengo que por qué tengo que montar esta fuerza intermedia cuando yo simplemente voy a la ley ya y se encarga de atenderme? Y similarmente, ¿por qué yo voy porque yo voy a ir a una vista pública sobre algún proyecto o algún desarrollo cuando yo puedo ir directamente al jefe de agencia y decirle, tumba el permiso y se acabó el asunto, ¿verdad?
el Minotauro va creciendo en esta dinámica que narra de Juvenal en la medida que pueda ir rompiendo todo polo de fuerza intermedia que tenga de una manera u otra la capacidad de enfrentarse directamente. Hasta que entonces ya en nuestro mundo contemporáneo pues no existe en términos prácticos. Eh, bueno, en algunos lugares sí, pero por lo menos para nosotros no existen polos que puedan enfrentarse directamente a la autoridad del Estado centralizado. Esa observación conecta con las observaciones que había hecho de Tocqueville, aunque no estaba sugerido en el sílabo. Hay un capítulo que entonces de Juvenal entra más profundamente en este concepto de que la libertad del ciudadano tiene raíces aristocráticas. Cuando nosotros hablamos de libertad, incluso hoy en día, en realidad estamos hablando de los privilegios del noble o de los señores y de las fuerzas intermedias. Y que la libertad que entonces las estratas inferiores gozaban no eran producto de un derecho natural, sino de la presencia de una fuerza intermedia que podía prevenir que se interviniera directamente. Déjame buscar aquí un momentito. Manolo, ¿estás bien? Sí, estamos bien. ¿Por qué? Porque estabas mirando hacia el muro así. Sí, es que a mí todos los planteamientos estos de Juvenal me parecen bien sugestivos. Lo que pasa es que yo tengo un montón de comentarios que a veces quisiera hacer, pero a veces no los hago porque es que es el tipo de autor que hay que tener paciencia porque, o sea, es bien fácil, no, no es bien fácil, pero sería bien fácil hacer cuanta acotación a planteamientos particulares para atajar los argumentos de la persona. Pero reconozco que es que el planteamiento tú tienes que tratar de, por lo pronto al menos, de aceptar todos los puntos de partida, todas las premisas, y no pica and choose porque lo puede. Es un planteamiento que tiene su ambición y eso me sigue fastidiando. Porque me parece problemático algunas cosas por el elemento que hace hasta metafísico, pero ese es el punto. O sea, para que hace hasta Sí. metafísico del planteamiento del poder. Yo sé que eso es el punto, pero pues en términos históricos me parece bien problemático, pero nada, reconozco también la historicidad del mismo texto. O sea, esto es pero fíjate, cuando yo leía a Jewner originalmente, como fue dentro del contexto de enfatizar la importancia del rule of law, pues por lo menos era, aunque era un criterio externo, ¿no? Al texto de Jewner, como que te ayudaba a tratar en mi caso por lo menos, de apreciarlo más. Yo decía, bueno, pues claro, pues, en cierto contexto es importante estas preocupaciones porque tú sabes que hay estos momentos de excepción en donde realmente es importante la presencia de, de estos elementos formales, pero que pueden servir para limitar lo que parecería ser este afán incesante y colonizador y parasitario del poder. Sí, sí, pero nada, El, que yo escucho y como que me pongo a... bueno, él habla eventualmente cuando continúa la lectura, él da este ejemplo, él, él hace un contraste entre lo que es el andamiaje constitucional de los Estados Unidos con el sistema parlamentario, específicamente el inglés y el europeo continental, ¿verdad? Porque él dice, él reconoce, y esto es lo que es un poquito, te rejode del tipo, porque cuando tú piensas que va a una dirección, te tira un ejemplo de left field que tú dices, caballo, ¿en qué el auto está? Y la contestación al final del día es que él lee su narrativa o su teoría
te introduce contingencia en todo asunto, ¿verdad? Por ejemplo, él hace el ejemplo de que el Tribunal Supremo en la época de Roosevelt, de Franklin Delano, fue demasiado obstinado en defender los derechos o las prerrogativas de la clase burguesa, lo que le decían el Lochner era, ¿verdad? Así que él te presenta como un problema el hecho de que el presidente trató de intervenir con el Tribunal Supremo, que él te lo presenta justo antes como este gran logro del sistema constitucional de los Estados Unidos. Y acto seguido te dice, pero se lo buscaron, porque eran unos obstinados que no querían reconocer que las condiciones bajo las cuales se habían concebido esos derechos anteriores, pues habían cambiado. Eh, y entonces él reconoce que lo que hace el sistema americano merecedor de su elogio no es necesariamente que tiene 20 páginas de una constitución, es que existen todavía fuerzas dentro de ese andamiaje que no surgen de la misma fuente. Porque en realidad lo que de Juvenal te está diciendo es que el rule of law no es autosuficiente. Ujú. Requiere, requiere por lo menos el miedo de confrontación hasta cierto punto. El Senado es diferente al Congreso, a la Cámara de Representantes del Congreso, no porque la ley te dice cómo los selecciona, sino porque cuando tú penetras el texto de la Constitución, te das cuenta que cada senador representa un interés social diferente a cada representante. Y que es en realidad la inclusión y la confrontación de las diferentes facciones sociales lo que da la representatividad. No es meramente la metodología de cómo se seleccionan. Entonces, él hace el contraste con los parlamentos, donde el parlamento no reconoce diferentes fuerzas sociales. Y eso le permite, en teoría, a a un primer ministro con una mayoría sólida a pasarle por encima todo sin ningún tipo de contrapeso o ninguna fuerza que pueda contrarrestar su ambición. Y esta de que lo que deberá crear el check and balance es la presencia de diferentes fuerzas sociales, es lo que él está tratando de recordarle a todo el mundo. El punto entero de las dos cámaras no es tener dos cámaras, es que de la manera que se presentan, van a representar cada una fuerzas existentes que cuando consigues que todas se pongan en común, tú puedes decir, la sociedad está de acuerdo. Pienso ahí, Cristian, me parece bien interesante lo que estás diciendo, Que porque él entiende. me escucha. Sí, sí. Me parece bien interesante lo que estás diciendo. Hay una frase una oración que él dice que me llamó la atención, eh, que dice, There are weapons which are too heavy for the hand of man. Sí. Y básicamente pienso que lo que él está diciendo que el problema fundamental no es quién tiene la espada o quién tiene ese weapon, sino el, el tamaño o la extensión del poder que de esa espada o de esa, de ese weapon. Entonces, a lo que estás diciendo, para mí lo que él está hablando de ese poder o esos poderes que trascienden, o esa ley, tú lo dijiste ahorita, quizás ley divina, o esa ley que trasciende la estructura que puede tener el Estado, no importa cuál estructura sea,
es esos poderes intermedios que trascienden esas estructuras y que le dan cohesión, quizás, o que van más allá de simplemente el derecho positivo o la constitución o la estructura gubernamental de los check and balance, o si el poder es irrespectivo del poder. El problema es la extensión de ese poder que no tiene poderes que lo limiten. Y esos poderes que lo limiten no están, eh, ¿cómo te digo?, gobernados quizás por la estructura legal o la estructura política, sino que son esos poderes intermedios que lo trascienden. No sé, así más o menos como estoy leyendo un poco lo que él está diciendo. No sé si lo estoy leyendo correctamente, No, lo está leyendo pero correctamente, lo está leyendo correctamente. Lo que él está tratando de describir es una... Él está él, ¿verdad? Yendo un poco de vuelta al periodo de tiempo donde él está escribiendo. Si tú miras el fascismo y en Alemania el nazismo, hay un argumento de que no existen, déjame simplificarlo, no hay tal cosa alemanes, hay Alemania, No hay tal cosa como que. alemanes, Ah, hay Alemania. Y Alemania, aunque tiene individuos constituyentes, el actor es Alemania. Y la manera que el actor se expresa es a través de el líder y entonces sus órganos de autoridad que obedecen a él. Pero quien actúa es Alemania, ¿verdad? Es el concepto romántico de la nación llevado a una ontología extrema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al no existir alemanes, solamente existir Alemania, pues tú puedes neutralizar cualquier facción interna o eliminarla incluso diciendo, es que yo no te estoy violando nada, es que ya tú eres el enemigo, ¿verdad? Que un poquito era un poquito la observación de Schmidt, de que si yo reconozco solamente una homogeneidad nacional, pues la libertad se muere porque yo como individuo estoy sujeto al criterio constante de la autoridad de decir, ¿tú estás cumpliendo con lo que es el alemán o no? ¿Verdad? Y pues, el problema para la generación es que se dieron cuenta que eso justificó un asesinato industrial a niveles nunca antes vistos. Pero simultáneamente, si tú vas a la Unión Soviética, pues no existen, existe la clase trabajadora, la dictadura del proletariado, ¿verdad? Así que no existen rusos, existen proletariado soviético. Y tú estás tratando de crear estos bloques por eso es que gran parte de esta narrativa, Beltrán está diciendo, está tratando de convencernos de que la manera que el Minotauro crece es imponiendo igualdad. sí, es una planadora donde todos quedamos súbditos. Y todo Este, tiene que ir poco a poco aplastándose, siendo aplastado por una fuerza que te va, esa es la manera de protegerse a sí mismo y que lleva al punto extremo, lleva al próximo punto de que de momento tú que pensabas que estabas ejerciendo la voluntad del pueblo, te das cuenta que en realidad lo que existe es un cadre de élite que están limpiándose, ¿verdad? Todas las diferentes fuerzas intermedias y que no reconocen la diversidad inherente de toda sociedad, que se expresa a través de fuerzas intermedias sociales, no necesariamente como tú escoges a alguien, a una sillita. El punto del tribuno de los plebeyos era que
no podía representar a otra gente, solamente podía representar al plebeyo. Y ese reconocimiento de la diversidad interna de la sociedad, ¿verdad? Él dice, es un problema para el Minotauro, pero simultáneamente te permitía tener eventos como lo que decían en el constitucionalismo inglés, The King in Parliament, que es que cuando el rey se presentaba al parlamento y podía unificar toda la fuerza, pues ya ahí se podía propiamente decir, la sociedad está siendo movilizada, pero tenía que convencer, no simplemente decretarlo. Y ese es lo que él dice que hemos hasta cierto punto perdido. A ver, son las 8:17, déjame revisar mis notas. En verdad que me intriga ver para dónde va a coger en el próximo texto. Porque es que nuevamente, esto está escrito en un momento donde tú puedes simpatizar a la ligera, tanto desde la izquierda como desde la derecha con el planteamiento. Mira, porque tú puedes, saliendo del nazifascismo y el sovietismo, por un lado, y entrando en lo que será eventualmente la época dorada del Estado benefactor, tú puedes resentir la preponderancia del Estado por todas partes, desde coordenadas liberales y o libertarias, pero también puedes mirarlo con suspicacia desde la óptica de la izquierda, que ve el poder tratando de planificarte la vida de todas formas y maneras a través de todo el andamiaje de programación de beneficencia social. Entonces, a mí me hace sentido como que desde mitad de los 40 saliendo de la Segunda Guerra Mundial, como hasta mitad de los 70 yo puedo ver cómo el planteamiento es atractivo en abstracto para gente que se acerca a la cosa desde distintos ámbitos, de nuevo, de la izquierda a la derecha. Habría que ver cómo se desarrolla en el próximo texto, ¿no? En el próximo libro. A ver qué Bueno, contorno y coge. añádele a eso que la sociedad, hasta el momento histórico en el cual Beltrán está escribiendo este tomo, que ellos pensaban que, mano, las cosas están en el garete, mano, tú no haces lo que dé la gana. Imagínense la diversidad interna social que vivimos hoy en día. O sea, explicar a Bertrand de Juvenel los Therians. ¿Me Entonces, entiendes lo que te digo? O sea, y lo que vamos a ver en los próximos textos es que él va reconociendo que la misma dinámica del Minotauro no es... En On Power, el Minotauro quiere que todos seamos lo mismo, ¿verdad? No hay alemanes, solamente hay Alemania. Con el pasar del tiempo, mientras que él está editando su teoría, él dice, bueno, el problema no es que todo el mundo se está pareciendo más, el problema es que se están subdividiendo los grupos internos a un punto de que el objetivo del bien común tiene que ser que de alguna manera se lleven y que puedan coexistir, que es un dilema diferente al de On Power. Y entonces, como especialmente en la parte en el último libro, que es A Pure Theory of Politics, él está más enfocado ya en cuestiones de conducta, de cuáles son los modales que permiten esa amistad política, que entonces cuando existe la amistad política eh, se te permite poder llegar entonces al bien común. Porque noté que también él no tiene ningún romanticismo ni sentido de nostalgia a cómo existía el ser humano cuando estaba regido por costumbre, por tradición y por ley divina. Él te dice, el hombre primitivo estaba más regulado que el hombre moderno. O sea, no se podía concebir fuera de la rutina. Lo increíble es que era autoimpuesta y que estaba sujeta, que él ahí está argumentando que el tabú es mucho más fuerte
pero nosotros cuando pensamos en el, ¿verdad? Cuando vamos a los textos de Rousseau, el hombre es perfectamente libre, ¿verdad? No hacía lo que le daba la gana, pero él te dice, lo que la antropología nos dice es que es todo lo contrario. Pero nada, en la próxima sesión entramos ya en On Sovereignty, que es la discusión sobre, es la continuación del argumento, pero ya fuera de lo puramente diagnóstico, ya entrando en un esfuerzo, no quiero decir prescriptivo, pero tratando de articular un objetivo similar, algo aristotélico, en el sentido de que Aristóteles te describía la polis no como que meramente, pues esto es lo que hay, sino que tiene gradaciones de mejor polis o peor polis basado en su capacidad de, de llevar a los ciudadanos a una mejor vida, según Aristóteles, ¿verdad? Así que está luchando contra ese concepto que es mucho más clásico que el que estamos acostumbrados de la filosofía moderna. Así que dicho lo anterior, don Manuel puede detener la grabación y tomar la foto.